del segundo semestre del 97 al segundo semestre del 2009. Allí la pobreza ha venido bajando desde el 48,1, tuvo un pico cuando el golpe de Estado y llegó a 55, y en este momento la última medición preliminar que tenemos del segundo semestre del 2009 es de 24,2. Es decir, que se ha reducido a la mitad la pobreza general. Y la pobreza extrema ha bajado del 19,3, había llegado al 25 también cuando el golpe de Estado, y entonces en este momento la última medición es 6%. Es decir, que ha bajado de una manera bien importante. Quería decir algo. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre pobreza y pobreza extrema? Bueno, fíjate, la pobreza extrema se mide tomando en cuenta lo que es una canasta alimentaria de 52 productos, que esa se calcula y se trabaja. Esa canasta alimentaria tiene un costo. Y luego se mide el ingreso de los hogares, que no es solo el ingreso del jefe del hogar, son todos los ingresos. En promedio en los hogares trabajan aproximadamente 2 personas. Los ingresos de ellos incluyen cestatique, becas, pensiones, etcétera, etcétera. Si el ingreso per cápita del hogar, que es la suma de todos los ingresos divididos entre las personas del hogar, no le alcanza para comprar la canasta alimentaria per cápita, se considera pobre extremo. Entonces los pobres extremos son los que no les alcanza, como tú ves, para comprar esa canasta alimentaria. Sin embargo, hoy en día Venezuela está desarrollando una serie de programas como son las casas de alimentación, donde hay 6.000 casas de alimentación, donde hay 1 millón, aproximadamente entre 900.000 y 1 millón de personas que comen gratis las 2 comidas. Es decir, que gente que no tiene ingresos pero que reciben ese beneficio. Y también muchos de esos hogares pobres extremos están recibiendo, como sabemos, salud de una manera gratuita, reciben lentes, medicinas, etcétera. Dime una cosa, ¿el porcentaje de pobres extremos en Venezuela es de cuánto? 6%, bajó desde el 25% que había llegado en el año 2003. Ahora, el récord de la pobreza extrema lo tiene el gobierno de Caldera cuando Teodoro Pecó era ministro, que llegó casi al 40%, y la pobreza total llegó al 70%. Esa es la cifra más alta. Ahí también se batió el récord de la inflación. La inflación de ese año en el gobierno de Caldera fue de 103%. O sea que el promedio de la inflación de los 4 años de Caldera fue del 60%, y el de Carlos Andrés fue del 45%. Nosotros tenemos una inflación que sigue siendo alta, que está en un promedio en los años de gobierno de Chávez alrededor del 23%, pero que es necesaria bajarla. El año pasado descendió de 30 a 25, comenzamos este año en 1.7 por debajo del año anterior de enero, que fue 2.3, pero que es importante bajarlo. Esto te lo señalaba, tú me dices que tiene que ver la inflación con la pobreza, pero es importante realmente frenar la inflación, porque en la medida que frena la inflación, los hogares, sobre todo los más pobres, van a sufrir menos de los aumentos que hay de parte de la pobreza extrema entonces nos indica que no alcanza el ingreso para cubrir los requerimientos de adquisición de la canasta alimentaria. Y de cada 100 venezolanos, 6 están en pobreza extrema. Ahora, la pobreza que no se considera extrema, sino simplemente pobreza. La pobreza, eso trabajamos con lo que se llama la canasta básica. Esa es una canasta que, además de incluir los alimentos, incluye transporte, incluye educación, salud, recreación, es decir, todo el resto de actividades que puede tener una persona. Pues esa pobreza, esa canasta básica, se compara con el ingreso per cápita de los hogares. Si el ingreso per cápita de los hogares no le alcanza para comprar esa canasta básica per cápita, que es 2 veces la canasta alimentaria, ese hogar se considera pobre. Y los no pobres son aquellos cuyo ingreso per cápita
les alcanza para comprar esa canasta básica. ¿La pobreza en qué nivel está? Esa está actualmente en el 24%. O sea que prácticamente la cuarta parte de los venezolanos está en situación de pobreza, pero no pobreza extrema. No, pobreza extrema 6% nada más. Correcto. Ahora, es importante destacar que también si tú la mides por otra forma de medirla, que es por necesidades básicas insatisfechas, también la pobreza ha disminuido. Y hay un concepto que es una intersección de la pobreza medida por ingreso, que fue la primera que te observé, y medida por necesidades básicas, que se llama pobreza crónica. Son aquellos que son pobres por necesidades básicas insatisfechas y son pobres por línea de ingresos. Bueno, esa pobreza crónica en Venezuela, podemos observar en este gráfico que ha bajado de alrededor del 23% al 11%, es decir, que se ha reducido a la mitad. Es decir, que por cualquier parte que tú midas la pobreza, en Venezuela la pobreza ha bajado, reconocida inclusive, todas estas cifras son, estas bases de datos de la encuesta de hogares se las enviamos nosotros normalmente a la CEPAL hace sus cálculos allá y la CEPAL permite y hace los cálculos que coinciden con las cifras que nosotros estamos dando de ¿Esa encuesta de hogares se realiza en todo el país? En todo el país y todos los días. Llega a más de 45.000 hogares y alrededor de 200.000 personas. Y esa encuesta sí sube cerro. Esa encuesta llega a todos los sectores de la población. Es de suponer que los que hacen la encuesta, después de hacer la selección de la muestra, van a barrios pobres, pero también van a urbanizaciones de clase media, urbanizaciones de alta clase media, todo el espectro social. Sí, todo eso tiene. Hay un marco muestral que nosotros tenemos del censo del 2001 y que ahora lo estamos actualizando. Ese marco muestral, de ahí se seleccionan los sectores, los segmentos y sectores, y en esos sectores se selecciona un lote al cual van los encuestadores permanentemente. Vamos a interrumpir brevemente. Dentro de muy poco tiempo tendremos el último segmento de este programa que versa sobre cifras indicadoras de la situación económico-social venezolana. Dentro de poco seguirá con nosotros el profesor Elías El Yuri Abraham en este programa especial de ANTV.